el epidemiólogo. Entonces vamos a hablar sobre indicadores básicos de epidemiología. Este es el grupo de Virgen del Carmen, donde todos estábamos pues presentes frente a lo que es y sigue siendo esta pandemia del COVID. Queremos mencionar de que la vez pasada hemos hablado que estamos midiendo constantemente, ¿no? Medimos lo bueno, lo malo, medimos las tallas, medimos las variables y a todo uno le damos, a todo atributo le damos un nombre variable. Entonces, hablamos más que todo en epidemiología de lo que son poblaciones. Las poblaciones hablamos del Perú, hablamos de Ica, hablamos de Nazca y hablamos también de países que son muy poblados y todavía peor cuando hablamos de continentes, ¿no? Sabemos que el continente más poblado es Asia, sido de África, América, Europa y Oceanía. Entonces, es importante poder evaluar cómo está esa población, ¿no? En esos sitios. Asimismo, saben de que el aniversario de Lima siempre tenemos pues el 18 de enero, pero tenemos una población de 10.151.000 habitantes. Pero esto es algo estático o dinámico. Señores, pregunta examen. La mayoría de poblaciones son dinámicas, porque no sabemos ahorita si son 10.151.000 o el día de ayer nació uno, o el día de ayer falleció uno, o el día de ayer migró uno, o el día de ayer migraron 80. Entonces es algo dinámico. Sabemos que uno de los distritos de mayor población a nivel de Lima es San Juan del Lurigancho, seguido por otros distritos como son San Juan, ¿no? San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador y así sucesivamente. El que tiene una menor población es Surquillo. ¿Por qué tiene una mayor densidad poblacional? Acuérdense que la densidad poblacional es número de habitantes sobre el kilómetro cuadrado. Lo que pasa es que Surquillo es chiquito. Sus kilómetros son chiquitos, su extensión es chiquita, pero hay demasiada gente. Por eso es el único distrito que tiene una mayor densidad poblacional, ¿no? Entonces, mencionando todo ello, hay que ver de que en Lima, según las estimaciones, dice que la densidad poblacional alcanza prácticamente a 3.879 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Y en Surquillo hay 26.000 habitantes por kilómetro cuadrado y eso es demasiado alto, ¿no? Para esta densidad. Con todo ello, mencionamos de que también tenemos distritos de baja poblaciones como son Punta Negra, San Bartolo, Santa María, en las cuales hay menos población y tiene una población tiene una extensión mucho más grande. También hay que ver de que 4 millones conforman una población ocupada en Lima y los demás que están haciendo. Hay encuestas muy importantes como la encuesta ENDES, en las cuales hay una población ocupada en Lima, en las cuales hay que ver qué es la población donde más trabaja, hombres o mujeres, pero la diferencia es casi muy poca. Entonces, ustedes que desean hacer un trabajo de investigación, podemos hablar sobre el trabajo de investigación de ENDES, en la cual está cómo está la población, cómo está distribuida, qué necesidades tiene, qué enfermedades tiene, y es importante, ¿no? También hay que ver que la mayoría de que se ocupa nuestra población, pues la mayoría son trabajos dependientes, todos dependen de algún ministerio, de una oficina, de una organización, de una empresa, pero tenemos también una alta cantidad que son trabajos independientes, ¿no? La población económicamente activa, pues, es de 25 a 44 años, pero también tenemos una población de que ahora los médicos han aumentado de que en el Ministerio de Salud pueden trabajar hasta los 70, 75 años, dependiendo cómo se encuentra su parte física. Es por ello de que es importante ver cuál es el ingreso, ¿no? Mensual también de una persona que en Lima generalmente 1.600, casi 1.700 soles. Entonces realmente tenemos un índice muy bajo, ¿no? De riqueza. Y así también podemos decir que 74 por cada 100 personas cuentan con un seguro en la provincia de Lima. Con todo lo que hemos mencionado, son números que realmente alertan, ven, te dan información, porque eso tiene que ver mucho para poder hablar sobre la política nacional. Acuérdense que el Poder Ejecutivo es el responsable de diseñar y conducir la parte de la Constitución, ¿no?
Asimismo, la única autoridad que tenemos de salud a nivel central es el Ministerio de Salud. Por lo tanto, la autoridad de salud pues tiene que ejercer sobre una organización, dar leyes y otros en el campo de la salud, y por eso tenemos la Ley General de Salud, que es la Ley 26842. ¿No? Cuando hablamos de la Ley General de salud, pues tenemos que hablar sobre también estas políticas, ¿no? Estas políticas nacionales de acuerdo a su población, de acuerdo a todo lo que he mencionado. Estas políticas de salud están erradicadas más que todo, influenciadas de acuerdo a la parte vulnerable, la parte de riesgos o qué queremos para nuestro país. Por eso lo que se quiere es erradicar la pobreza, el hambre extrema, dar una educación universal, que todos tengan educación. Se quiere promover pues, la igualdad en todos los sexos, ¿no? Mejorar la mortalidad de los niños. Los niños no tienen por qué morir, así como la mortalidad materna. No es justo que teniendo tantos establecimientos de salud o quizás tanto promocionando los controles maternos prenatales que son partos seguros y que no tienen precio porque son gratuitos, no pueda fallecer una madre. Tenemos que combatir el VIH y SIDA, por eso mañana vamos a sacar pruebas de Lisa también. Tenemos que combatir lo que es la malaria. ¿Cómo? Las enfermedades metancénicas. El simple hecho que ustedes mañana dan sus charlas preventivas promocionales o enfermedades metancénicas, que está el dengue, la malaria, el zika, el chikungunya y todos los demás, pues creo que una buena prevención es no tener agua almacenada, botar todos los residuos que tenemos, todos los desperdicios, todas las paredes, todo lo que tenemos en los techos, porque ahí llueve o se localiza agua y ahí prácticamente nace, se reproduce pues el vector, el AE. Lo que queremos es no tener vector. Queremos garantizar pues lo que se quiere, un medio ambiente sostenible. No es justo que ahora pues tengamos, ¿no? Una destrucción de nuestra capa de ozono, el efecto invernadero, mina, la calor que tenemos. Entonces tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo fomentar la Asociación Mundial para el Desarrollo de Todos. El sector salud, acuérdese que está influenciado más que todo por un conjunto de organizaciones, entidades, en los cuales quieren ver cómo es la salud pública y sobre todo individual y de la familia, para establecer pues unas acciones que tengan que estar mapeadas en lo que es directamente un actuar de ellas para lo que es la prevención. Por eso el sector salud está formado por el MINSA, Ministerio de Salud, los prestadores de salud, otras ONGs, otras entidades formadoras. Ustedes son parte del sector salud, señores. La Facultad de Medicina es parte de recursos humanos del sector salud. Agencias, otros niveles gubernamentales, la sociedad civil, la municipalidad y otros sectores. Entonces, cuando hablamos del sector salud, queremos hablar que también existe un sistema de salud, el cual pues engloba todas las organizaciones para mejorar la salud de nuestra población, dependiendo, mejorar el sistema de realidad nacional. Cuando hablamos del sistema de salud, yo no hablo solamente del Virgen de Carmen, estoy hablando del sector público, privado, de sus policlínicos. Nosotros tenemos un policlínico en la universidad, en lo cual les brindamos también salud. Y más que todo, cuando hablamos de sistema de salud, lo que se quiere es provisión de servicios, generación de recursos. Tenemos que generar recursos. Pues ustedes son parte de recursos. Ustedes van a ser grandes médicos. El financiamiento y la gestión. ¿Cómo puedo yo gestionar para hacer mejor mis actividades, para tener una mejor salud para mi población? ¿No? Y ahí tenemos el sistema coordinado y centralizado de salud, que es un conjunto de organizaciones donde todos lo que quieren es promover, proteger y recuperar la salud de nuestra población. Cuando hablamos del sistema nacional y descentralizado, pues hablamos del MINSA, Seguro Social, Servicios de Salud de la Municipalidad. Ustedes han visto que el CISOL y todo lo demás, las sanidades de Fuerzas Armadas, el Hospital Militar, el Hospital de la Naval, la Policía, servicios del sector privado, las clínicas, universidades y la sociedad civil organizada. Lo que se quiere con todo ello es dar un enfoque epidemiológico, es decir, ver qué está sucediendo en relación a salud y enfermedad. Queremos ver cómo aparecen estas enfermedades, cuál es su frecuencia, más que todo ver los determinantes de salud en cada población y asimismo observar, cuantificar, comparar y con todo ello desplegar pues todas nuestras intervenciones de salud
para mejorar estos fenómenos negativos que están actuando frente a nuestra población. El enfoque epidemiológico cuenta más que todo con 3 puntos: observación, qué estoy observando, cómo está mi población, cuantifico cuántos casos tengo, cuál es mi prevalencia, cuál es mi incidencia y la frecuencia, cuántos se aparecen. El enfoque epidemiológico está basado por la probabilidad, cuántas veces se puede repetir un evento, cuántas veces puedo tener un brote, cuántas veces se pueden repetir casos de dengue. El riesgo de la salud, ya saben qué es el riesgo, o la probabilidad de tener un efecto adverso, y la tasa, ¿no? La tasa. Cuando hablamos de tasa, acuérdense que es un fenómeno dinámico en las cuales puede intervenir la persona, el tiempo, ¿no? No estoy hablando de tasa de chocolate, tasa de café, estoy hablando de la tasa como indicador, la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad y otras tasas. Es así que aparecen los indicadores bioestadísticos, en las cuales con ellos podemos cuantificar, medir, comparar. Con un indicador yo puedo comparar lo que pasa acá en Lunahuaná y lo que pasa, supongamos, en Guatemala. Sí puedo comparar porque uso indicadores con el mismo número de población. Y cuando hablamos de estos números, pues hablamos, como hemos mencionado en la clase pasada, de cifras absolutas, cifras relativas. Hemos hablado de riesgos relativos, de riesgos absolutos, de valor. Hemos hablado de la fracción etiológica de riesgo. Y sobre todo, cuando hablamos sobre caso. Nosotros no hablamos sobre el paciente. Decimos, hemos tenido un caso de una persona que es portador de dengue, el cual ha sufrido este evento a partir del día 22 de abril, que vino de Piura y que va a estar presentando dengue. Es nuestro primer caso de dengue. A eso se llama el caso, al individuo portador de un daño o una enfermedad que sufre en un evento. Por lo tanto, en la vigilancia epidemiológica tenemos que ver cuántos casos tengo y tengo que hacer mi notificación epidemiológica. Hay ciertas enfermedades que tienen que ser notificadas obligatoriamente. Por ello, cuando hablamos de cuántos casos tengo, estamos hablando de cifras absolutas, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido 25 casos de dengue, hemos tenido 1.149.000 habitantes en San Juan del Lurigancho, hemos tenido 2 nacimientos hoy día en el Centro de Salud Virgen del Carmen, ¿no? O hemos tenido un accidente el día de hoy. Y cifras relativas cuando ya estoy relacionando 2 cifras absolutas. Y hablo de razones, de proporciones o tasas. Entonces ya sabemos que son cifras absolutas y que son cifras relativas. Y cuando hablamos de cifras relativas estamos hablando de razón, proporción o tasas. Cuando hablamos de definiciones de razón, prácticamente acuérdense que razón son cantidades en que el numerador no está incluido en el denominador. Una forma de razón es la densidad poblacional, que hemos dicho, nada tiene que ver la población sobre el kilómetro cuadrado. ¿No? El numerador no está entre el denominador, ¿no? Ahí tienen lo que es la razón de superficie poblacional o la razón de masculinidad, hombres sobre mujeres, ¿no? Es lo que hablamos cuando decimos lo que es razón, ¿no? Somos la razón de hombres sobre mujeres, cuántos hombres, cuántas mujeres, es 3.8. Entonces decimos que en el 2015 en el Perú, por cada 3.8 casos de SIDA, de varones se encuentra un solo caso de mujeres. Muy bien. En relación a ello, hemos hablado de razón, vamos a hablar de proporción. Cuando hablamos de proporción, siempre hablamos de una probabilidad. Y acuérdense que el numerador está incluido en el denominador y siempre se expresa por porcentajes. Si hablo sobre el número de muertes, el denominador también tiene que ser el número de muertes, pero el denominador dice número de muertes de menores de 5 años sobre el total de muertes. Eso es una proporción y acuérdense que siempre está multiplicado por 100. Por ejemplo, hemos hablado el número en la semana número 22, hemos tenido más de 24.000 casos de dengue y asimismo de estos casos de dengue se han presentado 3.661 con signos de alarma. ¿Cuál es la proporción? Y siempre se multiplica por 100. Algo sencillo que ustedes lo van a realizar inclusive en sus exámenes. ¿Para qué se utiliza la proporción? Las proporciones se utilizan porque es fácil de realizarlo,
se utilizan para comparar los tamaños de poblaciones diferentes. Más que todo, vamos a ver la distribución de un fenómeno de salud. Es importante porque vamos a ver cómo está la parte relativa de un total de casos. Y acuérdense que la proporción no mide riesgos. Cuando hablamos de tasa, estamos hablando de una medida que siempre la hemos usado y siempre la estamos hablando, ¿no? La tasa viene a ser la expresión de velocidad con la que se produce un cambio, ya sea cuántos mueren, cuántos fallecen, inclusive hasta cuántos están con letalidad. Entonces, cuando hablamos de tasa, siempre hablamos de ¿qué? De velocidad. Y ahí tenemos que la tasa es la rapidez con la que se presentan, ¿quién? Nuevos casos o aquellos que fallecen. Por lo tanto, cuando hablamos de tasas, son números de hechos similares y acuérdense que las tasas siempre van a estar comprendidas por un número de hechos ocurridos sobre la población total y siempre multiplicado por una constante que es K, que puede ser 100, 10, 10,000 o 100,000. Si ustedes me dirán, doctora, pero acá hay una constante K que puede ser 100, eso sería una proporción, pero también es una tasa, señores. Entonces, generalmente a nivel del Perú, y a nivel de todos los países se utiliza más que todo de 10,000 o 100,000 para poder comparar grandes poblaciones. Si tenemos el caso de dengue en el país del 2021 al 2022, número de casos del 2021, que son 1,200 casos sobre una población de 16,000, y el 2022 de 8,000 casos sobre una población de 12,000. ¿Cómo serían los casos? ¿Cómo haría yo mi tasa? 8,400 sobre 12,000 multiplicado por, como es una población pequeña, puede ser multiplicado por 1,000. Acuérdense que las tasas son proporciones. Es importante y siempre hablamos de una población que queremos ser referencial, que queremos ver qué pasó con una población. Por lo tanto, una tasa es fácil de realizar. Acuérdense que una tasa se presenta un numerador, un denominador y el tiempo, ¿no? Acuérdense que la tasa siempre combina las 3 dimensiones de epidemiología: tiempo, lugar y persona, ¿no? Acuérdense que las tasas miden la velocidad, por lo tanto, es importante ver esta tasa porque vamos a ver la frecuencia de enfermedad y como el riesgo que tiene esa población de sufrir la enfermedad. Las tasas son útiles porque vamos a ver cómo ocurre ese evento en la población, cómo está ocurriendo los casos de dengue en Piura, cómo se están presentando esta extensión de enfermedades, supongamos de COVID acá en Lima. También las tasas se utilizan para hacer comparaciones en distintos periodos, en distintas poblaciones, y acuérdense que es la mejor herramienta de epidemiología para poder comparar. Tenemos distintos tipos de tasas. La tasa instantánea es rapidísima, que ustedes la tienen. Ustedes cada vez que están manejando su carro, dicen, ¿a cuántos kilómetros vamos? Vamos a 80 kilómetros por hora. Ahí está el marcador, ustedes lo están evidenciando, es una tasa. Tenemos la tasa promedio, acuérdense que su mismo valor promedio lo dice, que mide un promedio, supongamos estoy viajando de 80 a 100 kilómetros. Ese es el promedio. La tasa absoluta, acuérdense que siempre se mide el número de casos que ocurre por unidad de tiempo. O sea, ¿cuántos casos están ocurriendo ahorita en 24 horas? Y la que más utilizamos es la tasa relativa, que son las que más se utilizan en salud. Y acuérdense que es el seguimiento de personas en un determinado caso. Yo quiero saber cuál es mi tasa diaria de personas que presentan COVID. Y yo tengo que utilizar mi tasa relativa. Es por ello que cuando hablamos de indicadores de epidemiología, estos indicadores nos van a dar la información de todo lo que está sucediendo en una población, en una región, en un país, en un continente. Vamos a ver la situación real y las condiciones de vigilancia que estamos dando en ella. Estamos dando una buena vigilancia, realmente no estamos llegando, y prácticamente vamos a ver con las tasas la eficacia y los efectos de salud sobre una población que está sufriendo un daño. Ese es un indicador de salud, por lo tanto es un instrumento. Cuando hablamos de indicadores de salud, señores, tenemos indicadores básicos.
tenemos indicadores básicos. Acuérdense que nosotros actuamos directamente con lo que es la parte de realidad. Estamos hablando de los indicadores del MINSA, que son del 2020, en las cuales vamos a ver el mínimo de datos en los cuales va a representar la situación de salud de acuerdo a las tasas, de acuerdo a esta comparación que hacemos sobre cada departamento, de cada región, cómo están los indicadores, las tasas de pobreza, indicadores de analfabetismo y otros que los vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de estos indicadores básicos de salud, hablamos de 4 indicadores principales. Uno que mide la dinámica poblacional. ¿Qué mide la dinámica? La dinámica miden cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos llegan o cuántos se van. Acuérdense que la población no es estática. Yo no puedo decir, en este momento tenemos 63 participantes en epidemiología. No, porque al final van a ver cómo ingresan. Hay un montón de migrantes, llegan, ¿no? Entonces no podemos decir que es estática, es dinámica. Entran, salen, ¿no? Tenemos indicadores socioeconómicos. Es importante. Con sus tesis, miren de acuerdo a los estudios que estamos realizando de diabetes, queremos ver los indicadores socioeconómicos que están en esa población de tal años que sufre de diabetes en tal población. Ahí están. Indicadores de salud, ¿no? Que es importante también. Cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos están con tal enfermedad. Indicadores de recurso, acceso y cobertura. Cómo están en sí la parte de recursos humanos. Realmente hay buen acceso para que yo pueda enviar un paciente a un establecimiento de salud, o realmente tiene que ir por una lanchita, caminar 80 cuadras, subir un cerro, quebrar una montaña. ¿Dónde está? Y realmente con mi cobertura estoy llegando a toda mi población. Puede ser que el Ministerio de Salud da énfasis en que salga la gente a vacunarse. Nosotros estamos yendo a la universidad para poder proteger a nuestra población y tener una población protegida, especialmente, ¿no?, contra las enfermedades que hemos mencionado. Por lo tanto, cuando hablamos de dinámica poblacional, acuérdense que estamos hablando de crecimiento poblacional, tasa de mortalidad, tasa global de fecundidad, tasa de dependencia demográfica. Cuando hablamos tasa de crecimiento poblacional, pues una tasa muy importante. Se dice que el crecimiento poblacional, de acuerdo a los nacimientos, defunciones y otros, llegó en el Perú a 2.9%, ¿no? Entonces, el crecimiento demográfico es importante ver qué está pasando, qué pasa con nuestra población adulta mayor de 60 años, cómo va a aumentar o no aumentar en comparación del año 1940 al 2022. Entonces, tenemos que ver mucho la tasa de crecimiento poblacional. La tasa de dependencia demográfica. Es importante también ver cómo está nuestra población económicamente activa. ¿Qué pasa con la necesidad de nuestra población más vulnerable? ¿Cómo están los niños, los adultos mayores, los adultos que son frágiles? Tenemos otros indicadores que son indicadores socioeconómicos, como es la población analfabeta, el PIB per cápita, ¿no? Los años promedio de escolaridad, el acceso a servicios públicos y la línea de pobreza. Y otros indicadores de salud que ustedes ya lo conocen, que están relacionados más que todo al registro de mortalidad, de letalidad o también de nacimientos. Entonces nosotros hemos hablado sobre registros de mortalidad. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los certificados de defunción? Que ahora está muy relacionado con estadística y el sistema de informático a nivel nacional. Y ahí se habla mucho de la mortalidad y de la morbilidad. Y otros indicadores de recursos, acceso y cobertura, como son cuántos profesionales tengo. Realmente se dice que hay una disponibilidad pues de casi 8.1 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Igual pasa con los médicos. Son pocos médicos para atender a una gran población. Por lo tanto, ustedes son profesionales que se están formando porque realmente se necesita, porque existe una gran brecha, una demanda de profesionales para implementar pues todos los sistemas de salud y sobre todo dar una atención de salud a toda nuestra población, especialmente en las zonas de pobreza, de frontera y de zonas de riesgo. Entonces, indicadores tenemos de gasto per cápita, cobertura de inmunizaciones, cobertura de partos, cuántas personas se atiende un parto en la institución. Y ahí comenzamos a hablar sobre los indicadores que expresan pues la cuantificación de las características de toda una población. La vez pasada dijimos que había indicadores positivos, indicadores negativos.
Ustedes saben que los negativos son pues la letalidad, la mortalidad y la morbilidad. Y cuando hablamos de indicadores positivos, estamos hablando sobre todo lo que se refiere al eje de lo saludable. Por eso hablamos sobre nacimientos, vacunas, anticonceptivos y otras actividades que van en bien de la salud. Cuando hablamos de incidencia, hemos hablado que es un indicador que te va a medir los números de casos nuevos de una enfermedad. Y cuando hablamos de prevalencia, es el número de casos nuevos y antiguos que aparece en una población. Por lo tanto, si yo comparo incidencia con prevalencia, más que todo, la incidencia refleja la probabilidad de desarrollar la enfermedad, mientras que la prevalencia te da la probabilidad de que ya aparece la enfermedad. Acuérdense que la incidencia mide casos nuevos, prevalencia número de casos nuevos y antiguos. Acuérdense que la incidencia mide la magnitud de enfermedades agudas, mediante la prevalencia te mide, pues, no mide en sí la incidencia de fases agudas porque mide también aquellos casos pasados. Supongamos, yo ahorita puedo medir cuántos casos tengo de dengue, pero sigo la prevalencia a nivel de todo el Perú estoy viendo los casos que se han presentado en enero, febrero, y ya estoy hablando de casos pasados, casos antiguos que han sido presentados. La incidencia, acuérdense que es la mejor medida para hacer una investigación causal. Y la prevalencia es la mejor frecuencia para estimar el costo de una enfermedad crónica. Acuérdense que toda la incidencia no está condicionada por la duración de la enfermedad, en cambio la prevalencia sí, porque hasta que dure la enfermedad, yo voy a saber cuántos casos nuevos y antiguos tengo en esa población. A través de ello, acuérdense que los indicadores epidemiológicos son muy importantes porque medimos episodios de enfermedades que suceden en un lapso y en un tiempo determinado. Acuérdense que los indicadores miden la velocidad de ocurrencia de una enfermedad. Así, si quiero ver la tasa de incidencia, solamente son los números casos nuevos que se aparecen de una población. Acuérdense, tasa siempre multiplicado por una constante que puede ser 1000, 10.000 o 100.000. Cuando hablamos de densidad de incidencia o tasa de incidencia o fuerza de morbilidad, estamos hablando sobre una medida real, sobre un evento que está produciendo de riesgo en nuestra población. Por lo tanto, medimos ahí el número de casos nuevos que aparecen en una población expuesta a ese riesgo sobre la población total. Cuando hablamos de densidad de incidencia, se usa mucho en estudios de cohorte, porque estamos viendo en ese momento qué enfermedad se está produciendo. Tenemos la densidad de incidencia acumulada, que te va a dar la cantidad de casos nuevos en un evento que aparece en una población de riesgo. Acuérdense que esta tasa mide la rapidez con que se diagnostica una enfermedad. La tasa de incidencia acumulada se presentaba mucho con los casos de COVID, porque miramos, ¿no?, el riesgo de promedio de dicha población que se enfermaba cada rato. Entonces medíamos la tasa de incidencia acumulada, cómo iba aumentando esta tasa de incidencia, ¿no? Por lo tanto, esta tasa te mide el número de casos nuevos sobre la población de riesgo que estamos siguiendo. Es importantísimo esta tasa. La tasa de incidencia puede medirse en dos formas. Acuérdense que tenemos una tasa de incidencia y una tasa de incidencia acumulada. Acuérdense bien, la tasa de densidad de incidencia, más que todo, va a medir la velocidad de ocurrencia de una enfermedad. Y la tasa de incidencia acumulada, acuérdense que mide el riesgo, ¿no? Es cuánto en sí esa persona puede desarrollar un evento en un estudio. Acuérdense que la tasa de incidencia acumulada más que todo mide el riesgo, distinto a la tasa de incidencia que te va a medir más que todo la velocidad y la presencia de estos casos que aparecen en una población. La tasa de ataque es una tasa muy importante, se utiliza mucho en epidemiología porque te mide los casos nuevos que aparecen en una situación de brote o una epidemia. Mucho se ha utilizado la tasa de ataque cuando hemos hablado de la pandemia de COVID, porque mira las personas que han sido afectadas por el COVID en todo el Perú. Y supongamos, si no solamente es una tasa grande, también puedo medir los casos de enfermedades infecciosas o de infecciones intrahospitalarias que aparecen en un establecimiento de salud. Por ejemplo, ¿qué pasa
con mi tasa de ataque que aparece por Pseudomonas en un equipo quirúrgico y cuántos pacientes han sido afectados. Por lo tanto, la tasa de ataque es una tasa de incidencia, pero que te mide qué enfermedades, cómo sucede la enfermedad, cómo se contagian en un periodo muy corto. Cuando hablamos de la tasa de ataque, acuérdense que es la tasa que mide la forma cuantitativa de extensión de un brote. La tasa de ataque, acuérdense que siempre mide las personas que están en riesgo, más que todo cuando hay un brote. Por ejemplo, si tenemos casos de dengue, vamos a ver cuántos casos se presentan, supongamos de casos de dengue, en aquellas personas que viven en una zona que tiene un alto índice aédico. Eso vamos a ver las tasas de ataque. Hay también una tasa que se llama tasa de ataque secundario que te mide más que todo la tasa que mide para ver el control. Te mide más que todo ver el número de contactos que sucede después de un caso primario. La tasa de ataque te va a medir, por ejemplo, un ejemplo muy bueno, la tasa de tuberculosis. Del caso que hemos visto, de este caso índice, ¿no? De ese caso 1, ¿cuántas personas han sido contagiadas de ese caso, del caso primario? Eso mide la tasa de ataque secundario. Mide los números de casos secundarios que se producen del primer caso primario. Y todos los contactos susceptibles. ¿Qué quiere decir? Que tengo una persona que tiene TBC, voy a ver cuántas personas han contagiado de TBC y quién es la población susceptible. Toda su familia, todos sus amigos o todos los que salen de ese trabajo. Acuérdense que la tasa de ataque secundario también mide la propagación de enfermedad en sus contactos. Mide también la transmisibilidad de la enfermedad. Por lo tanto, hemos hablado de tasas de medicina, pero hay tasas de incidencia, tasas de prevalencia que ya hemos visto, y vamos a hablar un poquito sobre tasa de letalidad, en la cual esta tasa de letalidad te mide la tasa de probabilidad que tiene la persona de fallecer por esa enfermedad que ha sido causada, ¿no? Supongamos, vamos a ver la proporción de casos fatales que han fallecido por la severidad de una enfermedad. Siempre se han presentado casos de COVID y hemos visto cuánto es la tasa de letalidad de aquellas personas que han sido afectadas, cuántas de ellas han fallecido. Cuando hablamos de prevalencia, pues hablamos, como ya hemos dicho, la proporción de personas que son de casos nuevos y antiguos y que los factores de prevalencia, ¿no? Pueden ser variados de acuerdo a la tasa de letalidad, a la menor duración de la enfermedad, a los casos nuevos, a los casos que han sido curados y sobre todo a los casos que se han ido de ese lado. Pero si yo quiero ver cuánto dura una enfermedad. Una enfermedad en sí está dada por la tasa de prevalencia y la tasa de incidencia. Si yo mido que la duración de la enfermedad está influida por una parte dinámica, que está el equilibrio entre la prevalencia y la incidencia, entonces, ¿cómo sería la tasa de la duración de la enfermedad? ¿Cómo sería? La prevalencia igual a la incidencia por la duración de la enfermedad. ¿Cuántos casos hemos tenido sobre cuánto ha durado esta enfermedad? Esa es la duración de la enfermedad que la puedes sacar por la incidencia de la prevalencia. Son tasas muy sencillas, son tasas simples. Y acá empezamos a hablar sobre nuestras queridas tasas. La tasa de letalidad, que es el número de personas fallecidas, ¿no? Provocadas por una enfermedad en un tiempo determinado, sobre el total de estas personas que han estado expuestas a esa enfermedad por un tiempo determinado, multiplicado por 100. Y ustedes ya conocen estas tasas, que vamos a pasar rápido, que ustedes ya saben cómo son. La tasa de mortalidad general o bruta o global es 9 pacientes que fallecen sobre una población total. Que a veces en sus libros van a encontrar sobre una población total existente, un área geográfica, la mitad del periodo de año, multiplicado por una constante que es 1000, 10 o 100.000. Pero la tasa bruta es número que fallecen sobre una población total. Y la tasa de mortalidad infantil son número de muertes provocadas de niños infantil menores de 1 año sobre todos los nacidos vivos.
multiplicados por 1000. Y la tasa de mortalidad materna son números de madres gestantes que fallecen en el embarazo, parto puerperio, sobre el número de nacidos vivos. Como yo estoy hablando mucho y ustedes no hablan nada y quiero saber si están ahí, ¿cuál sería la tasa de fecundidad? A ver. Ángel Cifuentes, ¿cómo sería la tasa de fecundidad? Porque ustedes ya saben ello. Y luego nos habla, por favor, Conqui. A ver, Cifuentes. Es una forma de ver si están en clase. Yo me hablo solita. Creo que me hablo con el señor. ¿Doctora? A ver. ¿Ya? Ángel, ¿cuál es la Sí. tasa de fecundidad? Porque esas tasas ustedes las saben. Estoy repitiendo porque ustedes ya se las saben de memoria. La fórmula. ¿Cuál es la tasa? Sí. Allá sería el número de nacimiento o sea, el número de nacimiento en un año sobre el número de mujeres el número de mujeres que se encuentran en tasa de fertilidad. ¿Y cuáles son las mujeres de tasa de fertilidad? Es de, si me equivoco, de 15 a 49 años, antes de llegar a los 50 años que empieza la menopausia, ya por así decirlo. Muy bien. Jensis, ¿algo me ibas a decir? Específicamente la tasa de fecundidad en el Perú era de dos hijos por mujer, ¿no? Ese sería Claro. por respecto a la tasa de fecundidad. Bueno, en relación a las tasas, muchas gracias. En relación a la tasa de mortalidad materna, debemos hablar sobre razón de mortalidad materna. Cuando hablamos de razón de mortalidad materna, estamos hablando de mujeres, aquellas gestantes que han fallecido relacionadas al embarazo o el parto, sobre el número de nacidos vivos. Entonces, cuando hablamos de esa razón de mortalidad materna, mire más que todo el riesgo obstétrico, ¿no? En la cual es importante tener esto cero, porque no debe morir pues una persona que esté embarazada y que esté en un servicio de salud. La razón de mortalidad materna tiene que ser cero, no puede morir porque está siendo evaluada en nuestro establecimiento de salud. Muy distinta a la tasa de mortalidad materna, ¿no? Que hemos visto que es aquella que muere durante el embarazo, parto o puerperio. Y acuérdense que la tasa de mortalidad materna es una mejor tasa para medir qué cosa, la fecundidad, el espacio intergenésico que hay, el momento del embarazo, el servicio de salud y otros. Entonces, la OMS considera que hay 3 indicadores para ver cuando damos cuenta sobre qué fallece una mujer. Te dice que hay que ver mucho sobre la razón de mortalidad materna, sobre la tasa de mortalidad materna y el riesgo de función materna a lo largo de la vida adulta. O sea, de qué puede fallecer esa mujer que está embarazada o tiene una muerte en su edad reproductiva. Esos son los 3 indicadores últimos que ha sacado la OMS, por si acaso. Pero cuando hablamos de razón de mortalidad materna, como lo hemos mencionado, acuérdense que se habla sobre todas las disfunciones ocurridas, ¿no? Sobre el número de nacidos vivos. Acuérdense que el denominador cambia, ¿no? En cambio, cuando hablamos de tasa de mortalidad materna, estamos hablando sobre todas las mujeres que han fallecido, sobre el número de mujeres en edad fértil. Ahí viene la situación que yo les decía, ¿no? Que esta tasa de mortalidad materna, en las cuales que dicen tasa, que la conocemos también como tasa de fecundidad, otros en la OMS la manda también como una tasa de mortalidad materna. Y lo que su compañía había dicho es la tasa de fecundidad que nosotros conocemos, que la tasa de fecundidad es distinta. Es número de nacidos vivos sobre población femenina de 15 a 49 años. Y su compañero lo que está hablando también es número de mortalidad materna, miren, es muy distinto, no hace que sea pregunta de examen, jóvenes. Muy bien, y la tasa bruta de natalidad son los números de nacidos, cuántos han nacido sobre una población a mitad de año. Y acuérdense que la tasa de fecundidad son los números de nacidos vivos sobre una población de 15 a 49 años, siempre acuérdense multiplicado por 1000, 10.000 o 100.000. Tenemos la tasa de mortalidad fetal, es lamentablemente la expulsión del producto, ¿no? La que llamamos ustedes, la conocen como aborto, ¿no? Pues no es una expulsión de un producto, en las cuales la tasa de mortalidad fetal
es el número de muertes fetales sobre el número de nacidos vivos en un año. Y esto se clasifica a través de bastantes tasas, tasa fetal, tasa de mortalidad fetal temprana, cuando mueren, hay un motinato antes de las 20 semanas sobre total de nacidos vivos. Tasa de mortalidad fetal intermedia, cuando fallece el feto de 20, 27 semanas, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre total de nacimientos. Y la tasa fetal tardía, cuando lamentablemente fallece después de las 28 semanas de la gestación hasta antes de las 40 semanas sobre los nacidos vivos. ¿Qué vienen las demás tasas, no? La tasa de mortalidad neonatal, cuando el niño muere antes de los 28 días, precoz, cuando el niño fallece antes de los 7 días sobre los nacidos vivos, la tasa neonatal tardía, cuando fallece entre los 7 y los 28 días sobre los números de nacidos vivos, y la tasa de mortalidad post-neonatal cuando los niños fallecen. ¿Cuándo? Después de los 28 días, hay hasta antes que cumpla el año sobre nacidos vivos. Lamentablemente son tasas negativas que no queremos ni contarlas, ¿no? Sí hay otras tasas que ustedes ya la conocen, como son las tasas muy frecuentes, la tasa de analfabetismo, la tasa de deserción social, la tasa de abandonados, la tasa de violencia familiar y otras tasas que ustedes ya las conocen. Entonces, en el 2020-2021, la principal causa de muerte por COVID, lamentablemente, fueron en mujeres, ¿no? Eso que no quisimos ver porque hubo un montón de causas registradas, ¿no? De personas que fallecieron, pero en 2022 solo 9 de 136 mujeres registradas fueron causadas, ¿no? Lamentablemente por este virus. Por eso, señores, la vacunación es importante. El simple hecho que les dio vacunas y mire cuántas personas han fallecido. No sé si ustedes habrán pasado por el colegio médico. Realmente se me escarapela el cuerpo ver cuántos colegas que han dedicado tantos estudios como ustedes y que han fallecido por ayudar a sus pacientes, ¿no? Entonces, vacúnense. Antes, como lloraba la gente, queremos la vacuna, y ahora ya no quieren la vacuna. Se olvidaron ya de ponerse su barbijo, se olvidaron de lavarse las manos, se olvidaron de poner copa, estornudar, ahora todo el mundo comparte todo y eso está muy mal, ¿no? Tenemos que hacer siempre la parte preventiva, ¿no? Acuérdense la tasa de bruta de natalidad, ahora nacen pocos, la tasa bruta de natalidad y mortalidad, ahora la tasa bruta de natalidad baja, pero la tasa de la tasa bruta de mortalidad está aumentando un poco más. La tasa de mortalidad infantil también baja, pero la esperanza de vida, señores, está aumentando. Entonces es importante, por favor, vacunarse, protegerse, comer comida saludable, evitar las enfermedades crónicas. Acá tienen pues el número de, si quieren saber cuántos, las ciudades que tenemos, departamentos, número de distritos, para ver bien la cantidad de población que tenemos y bien sobre cuántos médicos necesitaríamos para poder cubrir y satisfacer la brecha de especialistas en toda esta población. Los indicadores de 2023 dice que somos casi 34 millones de habitantes, tenemos 26 habitantes por kilómetro cuadrado, la tasa de fecundidad, como lo dijo su compañero, está en 2.23, nacen 17 por cada 1.000 nacidos, por cada 1.000 habitantes, mueren casi 5 por 1.000 habitantes, la esperanza de vida en el Lima es 75 años, tenemos una tasa de tuberculosis de 130 personas por cada 100.000 habitantes, el desempleo 7.4 por cada 1.000 habitantes, y en Lima somos casi 10 millones y medio. Pues tenemos una gran población migrante que lamentablemente no está ahí. Tenemos una densidad poblacional bastante altita, ¿no? La población de según de sexo, hombre-mujer, tenemos más mujeres que hombres, 51.3. Tenemos 10 provincias en cuanto a distritos y 74 por cada 100 personas cuentan con un seguro. Señores, tenemos que hacer todo posible para poder pues dar mayor atención a nuestra población más vulnerable, ¿no?
Ya saben que el INEI, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en las cuales nos va a proporcionar pues toda esta información que hemos mencionado. Y acuérdense que el tercio de nuestra población peruana, según el INEI, vive en Lima. Y el resto se va pues en la zona de costa, en la zona de sierra, donde realmente todos queremos estar en Lima, todos queremos estar acá, pero muy pocos quieren estar en provincia, muy pocos pues quieren estar en la zona donde realmente se necesita. Entonces, acuérdense que si se sigue registrando las tasas de crecimiento, vemos que realmente estas van a ir prácticamente yendo en descenso. Cuando hablamos de población, hablamos de una herramienta muy importante que es la pirámide poblacional. La pirámide poblacional, en la siguiente clase vamos a ver esta pirámide que es de ancha base, que está conformada por estas edades de 0 a 5, 5 a 10, de 10 a 15. Por lo tanto, si vemos todo esto, vemos que tenemos una gran población joven, pero una escasa población adulta. Pero ojo, ¿qué pasa con los 5 y 9 años? ¿No? Acá hay una población que ha disminuido, ¿no? Entonces, la población total, 100%, la población joven casi es 25%, y la población de edad de trabajar es casi el 66%. Entonces, con ello quiero decir que constantemente estamos midiendo, constantemente estamos viendo la parte de la fecundidad, que en estas proyecciones vemos que la fecundidad ha disminuido. Antes sus papás, sus abuelitos decían que tenían 16 hijos, 10 hijos, 8 hijos. Ahora la mayoría de ustedes tienen pues un hermano o no tienen hermanos. Entonces baja también la tasa de fecundidad. La tasa de mortalidad infantil queremos que también disminuya. Por eso las vacunas, por eso la estimación que estamos dando, que eso va en conjunto con lo que es la parte preventiva promocional y más que todo el control de crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Hay otras tasas que son indicadores trazadores, que son aquellos indicadores que representan cómo va la calidad de un servicio. Supongamos yo quiero ver cómo va, quiero indicador trazador de partos en el Centro de Salud Virgen del Carmen. Quiero ver cuántos partos se han dado y en qué condición se han dado. Ese es un indicador trazador. Quiero un indicador trazador de TBC. Quiero ver cuántos casos, cómo han sido tratados mis pacientes de TBC, cuántos son, cómo son, y tenemos varios casos también en el Centro de Salud Virgen del Carmen. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta hasta ahí?